Dios les bendiga, hermano. Buenos días. Sean todos bienvenidos este hermoso domingo a esta escuela dominical que tendremos en esta hermosa mañana. Estamos unos minutitos tarde, pero no vamos a llegar. Vamos a ir rápido al tema, al estudio bíblico en esta mañana. Estudio bíblico número 20. Yo creo que ya están listos ustedes ahí, hermano, con su expositor ahí en sus hogares. Y el título es: Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Y para el que no tiene expositor, la cita es Nahum, capítulo 1, versículo del 1 al 8, versículo 14 y versículo 15 del capítulo 1. Y dice así: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Gloria a Dios. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Ahí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. El pensamiento central, dice, hermano, de la lección de esta mañana: quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Ponga atención en eso, o pongamos atención. Quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Y el texto áureo es: Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Es tardo para la ira. Me gusta eso de Dios. Él se tarda mucho para derramar su ira. Va a llegar, pero Dios es muy grande en misericordia. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, que sea el Espíritu Santo, a través de la lección que tenemos, hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. ¿Qué lección nosotros podemos sacar de esta historia de este profeta menor que vamos a estudiar, de Nahum? Que Dios nos guíe. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana por tu bendición, por tu presencia, por este privilegio que nos concede del Señor de estar una vez más en esta tu casa. Venimos con el corazón abierto, la mente lista, despejada, alerta para la enseñanza que vamos a adquirir, Señor, a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos que ya están ahí en sus hogares, listos, preparados, Señor, para recibir la enseñanza del cielo. Apresura los pasos de aquellos que andan todavía por llegar y conectarse, que podamos todos como un solo cuerpo estar unidos, Señor, para recibir la bendición de lo alto. En el nombre de Jesús oramos, y en ese nombre te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Vamos a entrar en materia, hermanos. En esta mañana voy a hacer unos movimientos, porque me gusta estar enseñando en la pantalla. Bueno, la pedagogía dice que cuando nosotros solamente recibimos la enseñanza de alguien que está hablando, es un porcentaje el que adquirimos de conocimiento o que se nos queda grabado. Cuando vemos, el porcentaje de aprendizaje aumenta, y cuando hacemos, aumenta más todavía. Entonces, una de las razones que me gusta mucho usar gráficas, cuadros, mapas, la pantalla, es para que podamos aprender un poquito más, asimilar un poquito más de la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Pero gracias a Dios, los muchachos aquí listos en la tecnología, ellos están tan prestos para tendernos la mano en cualquier situación que se presente. El título es: Dios es un juez justo.
Dios es un juez justo. Se habla muy poquito se habla del profeta Nahum, y un escritor decía, es que no se tiene que hablar o conocer tanto de los profetas, sino más bien conocer el mensaje que Dios les daba a ellos para hablar a su pueblo y para hablarnos a nosotros. De Nahum solamente se dice que era de Elcos, y estaba investigando dónde estaba Elcos, pero encontré 3 partes diferentes. Un Elcos estaba en Asiria, y algunos piensan que ahí estuvo Nahum, piensan nada más. Otro Elcos estaba acá en Judá, en el sur. Y otro Elcos, donde más se inclinan los conocedores, era uno que estaba en el norte así del mar de Galilea, aquel marecito que conocemos donde anduvo Jesús. Hay un pueblecito ahí al norte donde Cristo hizo su lugar de morada, que se llama el pueblo o la ciudad de Nahum. ¿Cuál es? Capernaum. Algunos piensan que se le puso ahí por Nahum ese nombre porque algunos dicen que nació ahí, otros que creció ahí, otros que desarrolló su ministerio ahí. En fin, no hay mucho acerca de Nahum, pero hay un mensaje de juicio muy claro que el profeta Nahum dejó escrito, y lo tenemos nosotros en la palabra. Es un mensaje de juicio que yo quiero en esta mañana. Vamos a ver, hermano, en qué tiempo llega el juicio después de la misericordia. Pero quiero que vayamos un poquito, vamos a ir un poquito a la teología en esta mañana. El primer punto de la lección nos dice en esta mañana una descripción de la justicia de Dios. Vamos a ver lo que es la justicia de Dios y cómo se efectuó, cómo se llevó a cabo contra aquel pueblo asirio y contra aquella ciudad de Nínive. El tiempo, el lugar, el momento y la manera en que operó la justicia de Dios con aquel pueblo. Pero antes de que operase la justicia, como unos 120, 150 años atrás, operó la misericordia. Y vimos la clase hace como creo que 2 semanas, donde se dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero vimos la historia de Jonás, que fue y quiso huir para un lado, después llegó a Nínive y proclamó en Nínive el mensaje que Dios le había dado, y usted conoce la historia. Nínive se arrepintió, ¿verdad? Ahí parece ser que el rey, no lo menciona la Biblia, el rey de aquel tiempo que estaba en Nínive se llamaba Sansiadad V. Parece que fue el rey que estaba ejerciendo su reinado en aquel tiempo cuando proclamó Jonás este mensaje, y que él, usted sabe, conocimos la historia, la vimos la semana antepasada, no me voy a meter en eso. Pero pasaron alrededor de 130, 150 años. Fíjese bien, Dios tuvo misericordia de un pueblo que no era su pueblo. Asiria y Nínive está muy al norte del pueblo de Israel, del territorio de Dios, de la tierra prometida. Pero Dios tuvo compasión de ellos y tuvo misericordia. Y tuvieron que pasar muchos años para que la misericordia de Dios llegase a su fin y entonces empleara la justicia, empleara el juicio. Pero yo quiero en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a pasar aquí voy a pasar aquí a la pantalla. Los muchachos van a seguir con los aparatos que tienen súper modernos. Así es que me voy a mover un poquito para mostrarle a usted, hermano, lo hermoso de Dios. Atributos, cualidades, perfecciones, lo que Dios tiene. Pero vamos solamente a tratar dos en esta mañana, ¿ok? Yo creo que ya me van siguiendo. Perdón, me regreso porque necesito agarrar esto para que usted me pueda escuchar. Hay algo aquí muy, muy bonito. ¿En cuál estoy, hijo? ¿En esta? Ok, en esta estoy, ok, para ubicarme. Es que tenemos 125 cámaras, hermano, y no sé a cuál voy a voltear, ok. Mira, aquí está en el centro, está el nombre de Dios. Y vamos a ocupar solamente 2 cosas, pero quise preparar esta gráfica. A mí me encanta para que se quede un poquito grabado. A lo mejor ahorita le digo a Miley que le haga un poquito chica, si usted le puede tomar la foto ahí en su teléfono y ya la pueda conservar. No vamos a hablar de los nombres de Dios. Y ahorita me estaba acordando con la pastora hace algunos meses que tuvimos los lunes por la mañana.
uno de los estudiantes del Instituto Bíblico estuvieron predicando sobre los nombres de Dios. Hermoso, hermoso que lo expresaron. No vamos a ver lo de los nombres, no vamos a ver su personalidad, porque posee pensamientos, sentimientos y voluntad. Si nosotros nos pusiéramos a dar un estudio de esto, hermano, nos lleva varias semanas, porque es muy profundo conocer la teología de Dios. Y luego también está aquí sobre su triunidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tampoco lo vamos a ver, pero esto vamos a ver nomás dos cositas de aquí donde dice Dios. Dice atributos o perfecciones. Y varias veces me ha tocado enseñar esto aquí en la iglesia, y les he hablado de lo que son los atributos naturales. Los atributos naturales de Dios, dice, describen su naturaleza. Sígame ahí con la rayita roja. Y luego, si vienes para acá, mi hijo, dice, describen su naturaleza, son intransferibles. Estos no los puede transmitir Dios a nadie, eso solamente le pertenecen a Él. Sus atributos naturales son intransferibles. Aquí está, dice, solo le pertenecen a Dios. O sea, y aquí está una lista de algunos. No los voy a mencionar, pero usted ya conoce algunos de los atributos naturales de Dios. Pero vamos ahorita aquí a los atributos o perfecciones, a los morales. Dice que estos atributos morales describen su carácter o personalidad. De estos sí son transferibles de manera relativa o limitada, lo cual quiere decir que de estos atributos morales, aquí están algunos, eso sí podemos disfrutar y tener algunos de nosotros de una manera limitada. Y vamos a hablar de dos de ellos en esta mañana. Vamos a hablar de la misericordia y la justicia, dos de los atributos morales de Dios, que viene siendo, ¿por dónde está? Aquí está la justicia, y creo que mero abajo está la misericordia. A ver, sí, ahí está la misericordia. Ahora, si me pones por favor, hijo, el atributo de la misericordia. ¿Por qué quiero ver esto, hermano? Vamos a ver que los atributos de Dios, cuando Él quiere ponerlos a trabajar, llega su tiempo para ponerlos a trabajar. Con Jonás ejerció el atributo de la misericordia y tuvo misericordia de Nínive. Y Nínive se arrepintió y vino bendición de parte de Dios. Y tuvieron que pasar muchos años, pero ahí está la misericordia. Si usted se acuerda, en el último capítulo de Jonás, ahí Jonás le dijo a Dios: ¿para qué me hiciste que yo viniera? Yo sabía que tú eres un Dios grande y perdonador, y eres lento para la ira y grande en perdonar, y que tienes misericordia. Jonás reconoció la misericordia de Dios. Y en el último versículo, en el último capítulo de Jonás, en el último versículo dice que Dios amaba a Nínive, por eso extendió su misericordia. Pero esa misericordia, mira, aquí está, dice, es un atributo por el cual Dios, esto me encanta, Dios se compadece siempre de sus criaturas. Dios se compadece siempre de sus criaturas, y por eso llevó a cabo, Él efectuó ese atributo de su misericordia con el pueblo de Nínive. Súbele un poquito, hijo. Y está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa y de manera soberana. Eso es la misericordia de Dios. Podemos entretenernos un buen ratito en esto, hermano, pero tenemos una hora solamente para la clase. Nomás lo voy a ver así por encimita nada más. Ahora vamos a la justicia. Le dije que íbamos a ver dos de los atributos morales de Dios, la misericordia ya, ahora la justicia, porque aquí nos vamos a enfocar. Aquí está la lección en esta mañana. La justicia, dice, atributo moral por el cual Dios rige la creación, dando a cada quien, y súbele un poquito, mijo, lo que le corresponde, legislando. Bájate. Número uno es, su justicia se efectúa legislando, se efectúa recompensando. Y lo que nos va a ocupar en esta mañana es aquí. A veces no quisiéramos tratar estos puntos, estos temas, pero están escritos en la palabra con un propósito. Vamos a emplear la justicia de Dios como un atributo como uno de sus atributos morales, y va a obrar como castigo. Pero para que el castigo de Dios llegue es porque ya Él antes efectuó misericordia o tuvo misericordia. Sí, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios, hermano, el cual nosotros tenemos. Por eso a veces animamos a la gente cuando ha conocido a Dios y se ha retirado. Le decimos:
Dios todavía tiene misericordia de ti, ¿verdad? Y ahorita lo vemos extendiendo sus manos de misericordia, sus manos de amor, sus manos de perdón. Pero anoche platicábamos con alguien, decíamos, pero ese tiempo se va a terminar. Y después viene el juicio, después viene el castigo, después viene Dios a efectuar la justicia sobre la faz de la tierra. Pero ahorita, hermano, estamos con la misericordia de Dios. Es tiempo de misericordia, es tiempo de gracia. Yo quiero en esta mañana, vamos a movernos un poquito para acá otra vez, ¿verdad? Vamos perdón. Ahorita regresamos otra vez ahí a la pantalla, nomás que el punto número 1 del expositor, que dice una descripción de la justicia de Dios, y el punto número 2, que dice una descripción de la majestad divina, nos está hablando, estos dos puntos están hablando de Dios, en sí está hablando de Dios. Y en este punto número 2, voy a ir un poquito rapidito en estos dos puntos, porque me voy a enfocar un poquito en el punto número 3, y vamos a ver el por qué, si tenía razón Dios en efectuar su justicia contra Asiria y contra Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Pero aquí nomás un poquito en el punto número 2 dice, en los versículos, dice el expositor, en los versículos 4 y 5, Nahum hace referencia con una notable elegancia literaria a 6 áreas de la naturaleza y a 3 sitios geográficos: el mar, los ríos, Basán, y luego menciona el Carmelo, el Líbano, los montes, los collados, la tierra y el mundo. Y todo esto lo menciona, hermano, porque el profeta, iba a decir Abdías, Nahum, él exalta la grandeza de Dios. Él exalta, él levanta muy donde debe estar la grandeza de Dios. Pero también hace mucho mención al juicio de Dios, a la ira de Dios, al celo de Dios, ¿verdad? Y cuando alguien toca a uno de sus hijos, dice que es como si le tocaran, ¿qué? ¿Se acuerda usted? La niña de sus ojos. Ese es el celo que Dios tiene por los suyos. Y había un celo muy hermoso que Dios le mencionó a su pueblo y le dijo: ¿saben qué? Ustedes no van a tener dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad? Él quería que su pueblo, y Él quiere que nosotros lo reconozcamos como el único y sabio Dios, decía el apóstol, nuestro Salvador. A Él sea gloria, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al Dios al cual servimos, al Dios al cual tenemos. Pero yo quiero hablar, hermano, la clase se nos titula en esta mañana: Dios es un juez justo. Yo quiero hablar de la justicia de Dios. Y para eso vamos a ir con la ciudad, el imperio, donde Dios iba a efectuar su justicia, donde Dios iba a efectuar su juicio. Y si tienes por ahí, hijo, el mapa de Asiria, ok. Vamos otra vez para acá, síganme. Decía el Chapulín Colorado. Síganme los buenos. Mire, hermano, déjeme saco aquí para... Si me las aparezco me perdona, ok. El Señor no ha llegado todavía, aquí ando. Okay. Aquí está Nínive, ok. Y si nosotros vemos en este color verde fuerte, por así decir, Asiria empezó a ejercerse y a levantarse como un imperio mundial muy fuerte en aquella época, en aquel entonces, ¿verdad? Y empezó a ejercer su dominio. Si usted ve aquí abajo, mira, aquí se lo estoy señalando, ahí está Babilonia. Entonces los babilonios estuvieron sujetos a Asiria. Asiria empezó a expandir su territorio, empezó a expandir sus dominios, empezó a cobrar tributo a esas naciones a las cuales ellos llegaban. Y estaba Babilonia, estaba Media, estaba Armenia. Después se fueron para acá, para Siria,
y nos detenemos un poquito, y eso verde fuerte. Porque después de ciertos años y después de ciertos reyes, empezó a extenderse un poquito más y llegó al área de Tiro de Sidón, que es Fenicia, y después llegó a Samaria, llegó al territorio de Samaria, que es Israel. Y luego después, si usted se da cuenta y si alcanza a ver, donde dice Judá y Jerusalén, está amarillo. Se lo voy a explicar por qué está ahí amarillo, ¿ok? No está verde. Y después lo último que hicieron fue que llegaron hasta acá, hasta Egipto. Eso fue todo el territorio. Eso fue todo el territorio, geográficamente hablando, en que los asirios tuvieron su dominio. Y voy a hablar ahorita de algunos reyes. Algunos usted se va a recordar, va a hacer memoria de ellos, y lo vamos a ver algunas citas bíblicas de esos reyes asirios. Si de veras lo que ellos hicieron era causa o era razón suficiente para que la ira y la justicia de Dios fuese derramada sobre Nínive y sobre Asiria. Parece que nomás uno de los reyes buenos fue ese que se arrepintió cuando Jonás estuvo predicando, pero de ahí para adelante empezaron en sí. Los asirios dicen que era un ejército brutal, era un ejército muy despiadado, que oraban, no tenían compasión, no tenían misericordia. Después de haberse alejado de la bendición que Dios había dado, después de haberse olvidado de la misericordia de Dios, después de haber dejado a un lado aquello que conocieron por boca de Jonás, guiado por Dios, después de eso empezaron a apartarse y empezaron a apartarse y empezaron a apartarse y empezaron a ser crueles, empezaron a ser brutales. La historia, esto no está en la Biblia, la historia lo dice, que a las ciudades donde ellos llegaban empezaban a hacer despojos terribles sobre la ciudad. Quemaban la ciudad y en alguna de ellas hasta los árboles los cortaban, la incendiaban para que no quedase nada y fuera extinguida toda aquella generación de aquellas ciudades a donde ellos llegaban. Eran muy despiadados, eran despiadados. Y cierto rey en cierta ocasión dijo, perdón, pues yo para hacerle bien a mis dioses y que ellos estén contentos, a muchos de los prisioneros que nosotros traemos aquí a Siria, esto lo dice la historia, les cortaban la nariz, les cortaban las orejas, les cortaban las manos y les cortaban los pies. Y ese rey perverso dice, y esos miembros que yo les quitaba a los seres humanos, se los ofrecía a mis dioses y se los daba a los perros, a los cerdos y a los lobos. Era un acto despiadado, hermano, que hacían. Era terrible. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Para que usted vaya analizando si ellos merecían el castigo o el juicio de Dios que iba a ser derramado sobre ellos. Y ahorita vamos a llegar a lo que hicieron, en la Biblia, al pueblo de Dios. A eso vamos a llegar ahorita en esta mañana. Así es que sígame para acá tantito. Dios es muy lento, es lento para la ira, hermano. Dios es muy lento para la ira. Y yo quiero que en esta mañana vaya conmigo a algunas citas bíblicas donde se vio afectado ya el pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que los asirios hicieron contra el pueblo de Dios? Y que fue una de las razones muy fuertes, muy poderosas, de mucho significado para que la ira de Dios y la justicia de Dios se efectuara sobre ese pueblo asirio. Y tengo varias citas en esta mañana y vamos a verlas. Van a aparecer ahí en la pantalla. ¿Qué le hace que me quite de aquí, mijo, y ponga la cita ahí que la puedan ver los hermanos? Un rey asirio, y a lo mejor usted lo recuerda, llamado Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser. Ahí tienen la cita. Ok. Dice, no me estoy viendo, ¿verdad? Ok. Dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios,
y tomó a Gihón, Abel Met-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí. ¿Y qué hizo? Y lo llevó cautivos a Siria. Esto fue lo primero de aquello que hicieron los reyes de Asiria contra no me estoy viendo, ¿verdad? Aquí me estoy, ok. Fue lo primero que hicieron uno de los reyes de Asiria, ese Tiglat-Pileser. Fue las primeras cosas atroces que empezó a hacer contra el pueblo de Dios. Aunque en cierta ocasión el profeta Isaías, Dios le dijo a Isaías de esta manera. Isaías advirtió a Israel que si no se arrepentía, el Señor emplearía a Siria como una vara de su furor. Y mire, todos tienen los planes. A veces podemos pensar, bueno, ¿por qué llegan estas cosas a ciertos pueblos, a ciertos lugares? Y si ellos tuvieron o tienen la protección de Dios, ¿por qué llegan a veces estas calamidades al pueblo de Dios? ¿Verdad? Nos estaban comentando que son varios pastores los que han muerto por esta pandemia que hay en la ciudad de Nueva York. Y podíamos preguntar, ¿pero por qué? Si son siervos de Dios. Podemos hacernos muchas preguntas, pero la respuesta que nosotros tenemos y que damos es que es la soberanía de Dios. Y todo lo que pasa en nuestra vida es por la voluntad de Dios. Él tiene un propósito, hermano mío, en todas las cosas que Él hace. Aunque aparentemente podamos pensar que son cosas malas, Dios tiene un propósito hermoso, hermoso. A veces no lo podemos entender en medio de la situación crítica que estamos viviendo, ¿verdad? Parece que todo está oscuro, parece que todo está gris, parece que el sol no brilla, pero como ahorita en esta mañana, mire, está nublado. Pero ¿sabe una cosa? El sol ahí sigue brillando, solamente las nubes lo están opacando. No sé si más tarde o mañana esas nubes se quitan y brilla el sol. Así es como Dios está. Parece que en medio de situaciones difíciles está todo oscuro o nublado, pero sabe una cosa, mi hermano, ahí encima de esa oscuridad, encima de esas nubes, ahí está Dios, ejerciendo sus planes, ejerciendo sus propósitos, ejerciendo su poder, su autoridad, ejerciendo su misericordia. Yo prefiero estar del lado de la misericordia de Dios y no provocar nada ni hacer nada que me lleve a probar el juicio. No, mejor yo estoy del lado de la misericordia. Yo quiero ser de los que recibimos misericordia, que sea en mi vida y en su vida, como dice Lamentaciones, que sea nueva cada mañana. Nueva cada mañana, que la podamos disfrutar. Hubo otro rey llamado Salmanasar. Ahí viene otra cita. Voy a tratar de hacer esto un poquito más breve. Viene otra cita en Segunda de Reyes 17:1. Dice: en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Síguele, hijo, creo que es hasta el 6. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Versículo 3. Contra este subió Salmanasar. Ahí está, mire, ese rey de Asiria, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Versículo 4. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Verso 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país. Y fíjese en esto, yo sé que usted lo ha estudiado varias veces. Y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. 3 años. No nos detenemos en eso. Yo hermano, quiero que vea lo que sucedió. Versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria, y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Y aquí es, amado mío, donde desaparece de la historia el reino del norte, las 10 tribus de Israel. Después de haber sido llevados cautivos por Salmanasar a Siria, aquí se terminó la historia, como tribus, como pueblo, como nación del norte. Pero Dios tiene
a través de la historia Dios ha tenido un propósito aún con esas 10 tribus, pero eso ahí lo dejamos, ¿ok? Ahí llegó con el reinado de Salmanasar, vino y se lo llevó cautivos a Siria, a las 10 tribus del norte. Acuérdese que Israel estaba dividido en norte y sur, que era Israel y Judá, 10 en el norte y 2 en el sur. Y el norte desapareció. Pero llegamos a un tercer rey, hermano. Llegamos a un tercer rey llamado Sennacherib. El rey Sennacherib, ¿ya lo tenemos ahí? Sí. Dice, aquí hay un consejo que le doy, hermano, para que usted conozca bien la historia de esto. Si usted se da la tarea y tiene interés en hacerlo, si empieza a leer desde el capítulo 15 del segundo libro de los Reyes hasta el capítulo 19, usted va a encontrar toda esta historia, desde el 15 hasta el 19 del segundo libro de los Reyes. Voy a leer solamente unos cuantos versículos, pero me hubiera gustado leer casi todo, parte del capítulo 18 y 19, porque narra la historia muy bonita, pero solamente tengo unos versículos aquí. Dice, a los 14 años del rey Ezequías, ya era el rey Ezequías, y Ezequías estaba reinando en Judá. Ezequías estaba reinando en el sur. Dice, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Fíjese, ponga atención ahí en esto, porque algunos podrían pensar, bueno, pero si Judá fue tomado por Babilonia, ¿qué pasó aquí? Mire, vamos a ver así si podemos, un poquito el detalle, y si no le dejo la tarea para que la haga en su casa, ¿ok? Versículo, el que sigue, hijo, no me acuerdo qué es, pero te llevo varios. Ok, nos salteamos allá hasta el versículo 33. Dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Esto era la arrogancia de los reyes, hermano. Esto era la arrogancia que ellos tenían. Pero ¿sabe una cosa? No saben contra qué Dios ellos estaban enfrentando. El versículo que sigue, por favor. Ese es, ok, perdón. Dice, ¿dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarmaín? Eran ciudades que ellos se habían llevado cautivo, de Ena y de Iva. ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Dice, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Hay otro más, hijo? Hasta ahí, ok. Fíjese eso. Dice, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Si puede regresarme un poquito nada más al mapa, mijo, que teníamos ahorita. No se me pierda, hermano, ¿ok? No se me pierda, no se me pierda. Yo les dije ahorita que les iba a señalar ese lugarcito amarillo. A ver si puedes acercarlo un poquito más para que lo distingan ahí en sus hogares, mis hermanos. Ese es un lugar amarillo. Y Asiria quería también tomar la ciudad de Jerusalén. Estaba en los planes de Asiria tomar la ciudad de Jerusalén. Pero ¿sabe una cosa? No estaba en los planes de Dios. Eso no estaba en los planes de Dios. Y mi hijo, se me hace que sí te di otros versículos un poquito. A ver si te lo di. El capítulo 19. Sí, ¿verdad? Sí te lo di. Ok. Capítulo 19, versos 32 al 30. Ahí está. Dice, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Si quieres pásale ahí mejor. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. El que sigue, por el mismo camino que vino volverá. Gloria sea al Señor. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Verso que sigue, porque yo ampararé. Ay, me conmueve todo esto, hermano. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Eso es lo que Dios hace por los suyos, hermano. Es lo que Dios hace por nosotros también. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000.
Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. El que sigue, hijo. Entonces rey de Asiria, aquel que quiso tomar la ciudad de Jerusalén, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Pero yo quiero que veamos lo que le pasó a ese rey. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Saraceser, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Ese hombre que quiso ser perverso con la ciudad de Jerusalén y que quiso saquearla, terminó siendo muerto por sus propios hijos. Hermano, los planes de Dios, nadie, por muy poderoso que sea, nadie los puede alterar. Los planes de Dios que están trazados y definidos en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos, nadie los puede alterar. Y qué hermoso es, hermano, cuando nosotros nos confiamos plenamente de esa manera en los brazos de Dios. No importa lo que esté alrededor de nosotros. La Biblia dice, pueden caer 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti. Esa es la confianza que nosotros tenemos en la misericordia y en el amor de Dios. Dice, mas a ti no llegará. Se goza por eso, ¿verdad, hermano? Se goza por eso, porque usted está haciendo en su casa, ahí tiene el amparo, ahí tiene la protección de Dios. En nuestra casa sentimos ahí la presencia de Dios. En nuestra casa disfrutamos. En nuestra casa yo agarro mi guitarra y me pongo a cantar. En nuestra casa ahí está la gloria de Dios, hermano, porque somos hijos de Dios. No importa la circunstancia, aunque nos duele lo que está sucediendo en derredor nuestro, Dios tiene una protección muy especial para nosotros como sus hijos. Gócese, hermano. Goces en el Señor. Disfrute, disfrute. Ahorita que usted está escuchando esta lección, disfrute lo que es Dios para usted. Disfrute lo que es Dios para su familia. Disfrute lo que es Dios para su vida. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Y sabemos que cuando esto pasa, hermano, muchos de nosotros vamos a venir con gratitud, con agradecimiento, con ganas a la casa de Dios. Y platicamos uno de estos días, estábamos aquí sentados yo con los pastores, porque a veces tengo ese privilegio de estar aquí. Yo me cuelo en algunos servicios, o estamos aquí cuando está el instituto, y platicando con ellos decíamos, hermano, qué hermoso va a ser que cuando todo esto pase, venga la gente con gozo a la casa de Dios. Pero después reaccionamos y me dice la pastora, hermano, pero también hay muchos que no van a regresar. Y es verdad, hermano. Hay muchos que este tiempo, en lugar de que el fuego arda en su corazón, ha caído un témpano de hielo y se han enfriado. Ojalá no sea su caso, hermano. Ojalá no sea su caso, que usted haya perdido interés en las cosas de Dios. Eche mano de la misericordia de Dios. Apropiese de las promesas de Dios. Crea. Cuando lea usted todo el Salmo 91, créalo firmemente. Es para nosotros, es para nosotros, es para mí. Y el día que regresemos, hermano, vamos a entrar por esas puertas. Bueno, los que no han venido, ¿verdad? Que puedan entrar por esas puertas con acción de gracias. Con acción de gracias. Y si empezamos a venir en grupos o como sea, que entremos con acción de gracias y disfrutemos, hermano, cada servicio de aquí en adelante. Cuando las puertas de la casa de Dios se abran, disfrutemos cada servicio y vengamos con una actitud de ser unos verdaderos adoradores. Si antes había cosas que nos estorbaban para ser unos verdaderos adoradores, unos verdaderos hijos, unas verdaderas hijas de Dios, que este tiempo hayamos vuelto en sí, decía el pastor platicando, que puedan ser cual hijo pródigo, volver en sí y decir, yo he subestimado muchas cosas que Dios me ha dado. Tengo la bendición y el privilegio de que las puertas de mi templo por muchos años han estado abiertas y yo he estado ahí. Y ahora, ¿qué hemos estado haciendo? Mire, yo platicaba con mi esposa y mis hijos, porque reflexionando un poquito en mi trabajo, hay muchas teorías y versiones que se escuchan, ¿verdad? Pero yo un día, en esta semana pensando, dije, ¿qué tal si hubiera una ley? Yo en lo personal, ¿verdad? Puede ser una locura. Si hubiera una ley donde dijera, no, pues es que ya estamos superpoblados. De 60 años para arriba van a tener que ser inyectados y morir. ¡Ah! ¡Wow! Nomás vino a mi loquita cabeza, vino esa idea. Porque hay muchas versiones de que ahorita hay varias naciones que quieren de forma planeada menguar la población mundial. Eso se lo dejo
A su criterio es tu tarea, ¿verdad? Y eso nos dijo una vez un maestro aquí, un teólogo aquí en el instituto, que iban a emplear varias cosas para que ya no hubiera tanta superpoblación y que nos empiece a afectar a los viejitos, a los más de 60 años. Yo sé que ustedes no llegan todavía, hermano, pero no sabemos, hermano. No sabemos qué Dios puede permitir, porque todo lo que venga está en el plan permisivo de Dios. Ahí está en el plan permisivo de Dios. Todo lo que se presente sobre la faz de la tierra. Y mire, hermano, que nosotros podamos ser bien agradecidos. Ahorita no hemos venido a la iglesia, ¿verdad? Y aquí toco esto, no lo traía, pero se me ocurrió, acaba de llegar a mi mente. Estamos siendo a lo mejor un poquito negligentes con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Wow, wow, wow. Ojalá, ¿verdad? Cada vez que nos llegue el cheque apartamos lo primero que es apartar el diezmo, pero ese como está apartadito y no venimos, pues se me olvida. Yo tengo que venir a veces y darlo de 2 o 3 semanas aquí a los pastores. Pero ojalá y tenga usted ahí un bonchi, como decimos en mi tierra, un buen fajo de dinero guardado ya, porque son ofrendas y diezmos que le pertenecen a Dios. Es parte de nuestra obediencia, es parte de nuestro servicio. No es que como no voy a la iglesia, pues no lo doy. No, mi hermano, guárdelos. Y el día que pueda, háblele al pastor. Pastor, está en su casa, está en León. Ahí voy a llevarle y traigas el carrito bien lleno de todo lo que ha guardado de ofrendas y diezmos. No se nos pase eso, hermano. Esto está fuera de la lección, pero es nomás una enseñanza como maestro que hago al pueblo de Dios, ¿ok? No se nos pase nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Seguimos adelante en la lección, porque el tiempo no para, está corriendo. Fue muy grande la misericordia de Dios, pero iba a llegar un momento de juicio. El profeta Nahum estaba hablando de ese juicio que iba a venir sobre aquella ciudad perversa. Y hay muchas cosas que hicieron los asirios que no las quise mencionar, son muy crudas, atrocidades que hicieron con los seres humanos, son muy crudas. Pero iba a llegar el tiempo en que la ira y la justicia de Dios, dijo el profeta Nahum, va a llegar sobre ti, ciudad perversa, ciudad sanguinaria, le menciona así, sanguinaria, por la forma que ellos obraban cuando iban y traían rehenes y traían cautivos. Pero viene el juicio de Dios. Y después sí pasaron, algunos piensan que fueron 150 años, cuando empezó un imperio a crecer. Y de ese imperio, lo estudiamos una vez, que de ese imperio que iba a empezar a crecer de una manera enorme, lo empezó a decir el profeta Daniel, cuando se le mencionó la estatua, aquella estatua de Nabucodonosor. Ahí estaba mencionando los imperios que se iban a levantar, y uno de los imperios que se iba a levantar, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a Daniel, era Babilonia. Y Babilonia, por muchos años, ellos estuvieron bajo el imperio de los asirios. Pero un comentarista dice que Asiria fue perdiendo fuerza, porque muchos de sus guerreros, muchos de sus soldados, tuve que leer mucha historia de esto, hermano, pero no puedo platicársela toda por el tiempo. Muchos de sus guerreros valientes, muchos de sus soldados, esos impetuosos que no tenían miedo, ellos iban por delante en las batallas, porque entre más cabezas traían ellos al rey, el botín que recogían de aquellas ciudades que saqueaban, lo repartían entre esos soldados. Pero el ejército de Asiria se fue debilitando, porque esos soldados fuertes y de agallas siempre estaban al frente de la batalla, y eran los que se iban acabando y se iban acabando, y el ejército se iba debilitando. Y cuando empezó el ejército a debilitarse, porque esos soldados impetuosos, esos soldados de valor, esos soldados de agallas, esos soldados que no tenían compasión ni misericordia, que llegaban y degollaban, hacían atrocidades, se fueron acabando, los fueron matando, y el imperio babilónico fue agarrando fuerza, y fue agarrando fuerza, y fue agarrando fuerza. Y llegó el año 612, hermano. El año 612, según la historia, cuando el imperio babilónico se levantó,
y derrocó al imperio de Asiria. La profecía que Nahum dio unos años antes estaba teniendo su cumplimiento. Y no se los mencioné, pero ahí cerca de Nínive, pasa por ahí cerca de Nínive, pasaba, porque eso quedó sepultado. Y Nínive fue sacada de sus escombros en el año 1800 de nuestra era. Todo eso quedó en escombros. Por ahí pasaba cerca de Nínive, pasaba el río Tigris. Y hay un pasaje en Nahum donde estaba diciendo que Nínive iba a quedar sepultada, haciendo referencia a que aquel río Tigris enorme, ahí estaba el Éufrates y el Tigris, se iba a desbordar e iba a inundar aquella ciudad, aparte de las atrocidades y las calamidades que le iban a suceder por parte del imperio babilónico que se estaba levantando. Y vino con mucha fuerza. Babilonia se levantó con mucha fuerza. Usted conoce la historia, ya la Biblia nos menciona acerca de Babilonia. Se levantó con mucha fuerza y eliminaron a los asirios. Y hay unas, creo que te di una cita por ahí, ¿verdad? Hay dos. Ok, a ver, vamos a verlas. ¿Cuáles son? Ya andamos en lo último, hermano. Ya faltan unos minutitos para las 12. Si me paso 1 o 2 minutitos, me los perdonan porque empezamos tantito tarde. Dice Ezequiel: allí está Siria con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros, todos ellos. Esta profecía de Ezequiel fue después de la profecía que dio Nahum. Esto era cuando ya los asirios habían sido destruidos o derrotados por el imperio babilónico. Otra vez repito: ahí está Siria con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Y podíamos pensar, había razón suficiente para que Dios derramara su juicio o ejecutara su justicia contra Siria. Claro que sí, hermano. Claro que sí, porque muchos años extendió su misericordia y tuvo que llegar el tiempo de su justicia. Tarda, pero llega, hermano. ¿Tenemos otra cita, hijo, o ya terminamos? Eso, ok. Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Se lo repito una vez más, hermano. Dice: porque juicio sin misericordia. Llegó un momento en que Dios ya no tuvo misericordia de Asiria ni de Nínive. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ya no fueron misericordiosos los asirios. Ellos fueron crueles, fueron brutales. Obraron sin misericordia contra otros pueblos y contra el pueblo de Dios. Y lo más hermoso aquí dice lo que nosotros nos podemos apropiar en esta mañana: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ese es el Dios, amado hermanos, que nosotros tenemos en esta mañana, donde dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. El punto número 3, hermano, da una descripción de los diferentes destinos, dónde van, dónde terminan aquellos que tuvieron en poco la misericordia de Dios. Aquellos que tuvieron en poco la misericordia de Dios. Por eso es tan importante, hermano, que si nosotros tenemos a alguien ahí cerca de nosotros que un día disfrutó de la misericordia de Dios y se apartó por X razón, X circunstancia, vayamos con mucho amor, hermano, y mostrémosle que la misericordia de Dios todavía sigue en pie, que aproveche esa misericordia, porque se nos describe en la Biblia, ¿verdad?, cuando una persona recibe la luz del evangelio, la paz de Cristo en su corazón, en su vida, y dice que se aparta, y dice que salen lo malo que había en él, aquel espíritu malo que había en él,
Y si retrocede y si vuelve atrás, dice que vienen, ¿cuántos? 7. Y la condición es peor. Por eso, hermano, si conocemos a alguien que caminó cerca de Dios, que estuvo, si usted ahorita, yo sé que algunos se están conectando, algunos que no están asistiendo a alguna iglesia o que estuvieron en alguna iglesia y se han apartado, ¿sabe qué le aconsejo en el nombre del Señor? Aprovéchese de la misericordia de Dios, porque ahorita Él está ejerciendo su misericordia, no ha llegado el juicio. No espere que llegue el juicio. Apropiese de los beneficios de la misericordia de Dios y disfrútala. Disfrútela. Pueda usted llegar ahí en su hogar, ahí donde está ahorita que se termina la clase y decir: caray, pues yo he disfrutado, yo he conocido lo que es la misericordia. Yo conocí lo que es la misericordia de Dios. Yo estuve en la casa de Dios. Yo desempeñé este trabajo, desempeñé esta labor, o simple y sencillamente era un miembro de la iglesia, pero el enemigo me ha engañado y ahorita estoy lejos. Yo le invito en esta mañana para que usted reaccione, y no vaya a decir: bueno, pues es que después de que Dios tuvo misericordia con Nínive en el tiempo de Jonás, pasaron más de 150 años. Entonces, pues como yo tengo 3 o 4 años que me aparté, todavía tengo muchos años de misericordia. No sabemos. No lo sabemos. Eso fue contra una nación, pero contra un individuo no conocemos los planes de Dios, ni usted conoce los planes de Dios. Permita que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana pueda hablar a su corazón, pueda hablar a su mente, pueda hablar a sus emociones, y usted pueda decir: caray, ¿qué ando haciendo yo lejos de Dios? ¿Cuántos jornaleros, dijo el hijo pródigo, tienen abundancia de pan ahí en la casa de mi papá? Ahí hay bendición, en la casa de Dios hay bendición, ahí hay vida eterna, ahí hay palabra, ahí hay alimento para mi alma, y yo estoy acá lejos de Él. Pero me voy a levantar. Si ahorita no puede, yo sé que ahorita no puede decir: yo me voy a levantar y voy a la iglesia. Pues no se puede, ¿verdad? Pero puede levantarse usted en su casa y decir: ok, de aquí en adelante mi vida va a ser diferente. No me voy a perder ningún servicio del domingo en la mañana, domingo por la noche, el miércoles, el viernes. Cuando lo estemos viendo así de esta manera, no me lo voy a perder. Y cuando las puertas del templo se abran, yo voy a ser de los primeros, de las primeras que va a estar ahí en la casa de Dios. Dios sigue ejerciendo su misericordia. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Que Dios sea con ustedes. Esperemos que la lección que nos ha dado el profeta Nahum en esta mañana podamos atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente. Y lea, hermano, yo le recomiendo, lea esos capítulos de Segundo de Reyes, del capítulo 15 al capítulo 19. Le darán quizá unos 10 minutos le va a llevar leerlos. Y si los estudia, pues le va a extender un poquito más el tiempo. Pero usted va a ver cómo la mano de Dios es a favor de su pueblo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, Dios del cielo y la tierra, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana por tu palabra. Porque podíamos pensar, es que esa justicia y esa ira se derramó contra un pueblo que no te conocía, contra unos que no eran tu pueblo. Pero fue un pueblo, Señor, al cual tú extendiste misericordia y pusiste atención y amor para con ellos. Señor, y no porque nosotros estemos en este lugar, en esta mañana, tenemos todo asegurado. Eso va a ser mientras nosotros permanezcamos dentro de tu voluntad y dentro de tu camino. No permita, Señor, que nos separemos ni a diestra ni a siniestra, que nos apartemos en ningún momento de tu voluntad. Y si hay en los hogares hay alguien que un día caminó contigo, pero por los afanes, por los críticas o por lo que haya sido, se apartó de ti, Señor, que tú en esta mañana, que tu Espíritu Santo esté hablando a su corazón y le haga volver en sí y pueda empezar a disfrutar de los beneficios y las bendiciones que tú tienes para tu pueblo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Terminamos esta clase de escuela dominical. Sigue bendiciendo a tu pueblo y prepara nuestro corazón y nuestra mente para el servicio de esta tarde a las 5 de la tarde. En el nombre de Jesús oramos y en ese nombre te damos gracias. Gracias, bendito Dios. Que el Señor les bendiga, que Dios los bendiga y sigamos orando los unos por los otros y esperando con paciencia que estas puertas de la casa del Señor se abran. Dios les bendiga. Gloria al Señor, aleluya. Bien, amados hermanos, excelente. Una clase que ha traído mucha enseñanza y es un tiempo muy corto, pero
Por eso es importante estar muy atentos y captar cada detalle que se enseña, porque eso es una instrucción para nuestro beneficio, y todos tenemos una parte muy importante que tomar para pues ser muy precavidos y atender a las exigencias de la palabra de Dios. Dios es un Dios lleno de amor, ciertamente, pero Él es un Dios celoso, y Él quiere que a Él solamente glorifiquemos. Toda cosa que ocupe o quiera ocupar el lugar de Dios es idolatría, hermano. No olvidemos eso. Si no buscamos a Dios, si hemos creído en Jesucristo y no buscamos a Dios primeramente, entonces empezamos a descender, y Dios quiere que lo busquemos a Él. Dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así es que, amados hermanos, esta clase ha sido excelente. Para la próxima semana viene otro profeta también a darnos otra enseñanza, y vamos a estar estudiando. Lea, estudie y repase la lección de los adultos y de los niños también, con los hijos suyos que tiene ahí en su casita. Pero la próxima semana estaremos hablando o enseñando acerca del profeta Habacuc. Muy bonita también la instrucción, y bueno, son mensajes que Dios envió hace muchos años y tuvieron su cumplimiento, pero todavía son efectivos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y también se puede aplicar ahora en esta actualidad que tanta falta nos hace su palabra. Así es que, amados hermanos, nos da gusto saludarles a todos ustedes, y que nos esté de alguna forma mirando. Nosotros no vemos a ninguno de ustedes, pero yo sé que están conectados. Pero antes de concluir en esta mediodía, vamos a orar por todos los cumpleañeros. Yo sé que hay algunos han cumplido años, y durante este día posiblemente o la semana vamos a orar a Dios, vamos a pedir de su bendición, y sabe que Dios lo hace. Dios bendice y a los que lo bendicen, y Él lo va a hacer en esta mañana. Así es que, amados hermanos, oremos por los cumpleañeros y los que cumplen también años de matrimonio. Padre, gracias te damos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta ha sido una enseñanza maravillosa, hermosa, como cada una que traen los maestros cada domingo por la mañana. Bendecimos sus vidas a través de nuestras oraciones, para que sigas fluyendo en sabiduría, en gracia, en conocimiento, Dios mío, para que sea impartida tu palabra a todo tu pueblo. Gracias, Señor, por esa bendición a todos nosotros. Ahora, Padre, nos acercamos como uno solo ante tu presencia, suplicando que extiendas tu mano y bendigas a aquellos que cumplen un año más de vida. Señor, hay agradecimiento en sus corazones, y te alaban y te bendicen juntamente con nosotros, porque les permites, Señor, disfrutar un año más de vida sobre la faz de la tierra. Extiende tu mano, bendícelos, Señor. A los que también cumplen años de matrimonio, bendice esa hermosa institución, y toda la gloria, mi Dios, será para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias, Señor. Amén, amén. Le debemos el cumpleaños, pero sí le deseamos cumpleaños feliz, hermano. Y prontito, hermano, estamos más cerca de regresar aquí a la casa de Dios. Así es que esté atento a los anuncios que estaremos dando durante la semana. Pero bien decía mi hermano Benito hace un rato, que el pueblo de Dios se desbocanará, no sé si lo dije bien, rápido, se apresurará, correrá a la casa de Dios cuando las puertas se abran. Pero vamos a tener muy bien las restricciones, pero vamos a prontito, hermano, a abrir las puertas de la iglesia para venir a adorar a Dios todos juntos,
y disfrutar de su presencia como lo solíamos hacer. Así es que Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Somos despedidos con la bendición de Dios y no olvide que a las 5 estamos de nuevo conectados. Nuestro texto de despedida es: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Amados hermanos, un abrazo, Dios le bendiga, pase buenas tardes.